Gobierno ratifica represa El Tablón como obra de interés público. Pobladores rechazan expropiaciones. Polémica por el lago de Yohoa. Gobierno dice que ya es reserva de la biosfera, pero UNESCO no lo confirma. CNE cierra plazo de acreditación para observadores electorales este 30 de septiembre. Roberto Contreras anuncia que la próxima semana se entregará al Ministerio Público tras acusaciones de fraude en Comuna Sanpedrana. Consejera Cosette López pide respeto al trabajo del CNE tras nueva alerta de bomba. CREA anuncia nueva estructura tarifaria de energía con rebaja de 4.55% para último trimestre del año. Bajo el lema Teletón es servicio, arranca la Teletón 2025 a celebrarse el 12 y 13 de diciembre. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Fue publicado en la Gaceta 36.937 un nuevo decreto ejecutivo, el PCM 26-2025, con fecha 8 de septiembre, en el que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ratifica la declaratoria de la represa El Tablón como obra de interés público y delimita el área exacta que ocupará el espejo de agua de la represa, estableciendo alrededor de 2.391 hectáreas. También detalla que para la adquisición de los predios del área del embalse, la cortina y otras obras se aplicará el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo 279-2010, es decir, la ley especial reguladora de proyectos públicos de energía renovable, en la que se establecen las figuras de expropiación y el justiprecio a pagar a los afectados por la construcción de los proyectos declarados de interés público. Además, ordena al Instituto de la Propiedad que, una vez agotadas las acciones administrativas, proceda a crear los centros asociados en materia catastral que sean necesarios para la inscripción y regularización de tierras en la zona. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 30 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro, la red más rápida de Honduras por 5º año consecutivo y la mejor red móvil del país. El nuevo decreto sobre la represa El Tablón encendió las alarmas en Quimistán. El gobierno la ratifica como obra de interés pública para frenar inundaciones en el Valle de Sula, pero pobladores denuncian que implica expropiación de tierras y advierten que no lo permitirán. Expertos llaman al diálogo para evitar un conflicto mayor. Y aquí estamos en constante vigilancia para que no piensen venir a construir. La tensión crece en Quimistán, Santa Bárbara. Los pobladores denuncian que el nuevo decreto ejecutivo abre la puerta a la expropiación de sus tierras y aseguran que no se moverán del lugar donde el gobierno planea construir la represa El Tablón. Me da miedo que los vayan a sacar sin nada, que vayamos a perder nuestras tierras. Nos quieren invadir nuestro territorio, nos quieren quitar y nosotros pues no sabemos para dónde podemos ir. El secretario de Energía explica que este PCM ratifica que la represa es una obra de interés público para beneficio de una mayoría. Únicamente reafirma lo que ya estaba establecido en el PCM 03-2023 sobre la declaratoria de la represa de usos múltiples El Tablón o multipropósito como una obra de interés público. Ese es básicamente el espíritu del PCM que ya fue aprobado. Sin embargo, en el Bufete de Justicia para los Pueblos lo califican como autoritarismo porque los pobladores están en desacuerdo con el proyecto y aun si lograran los consensos necesarios, debe aprobarse una ley en el Congreso Nacional. Nos parece un total autoritarismo por parte del Ejecutivo, puesto que lo que se ha denunciado y lo que se le ha hecho saber a la presidenta es que hay poblaciones indígenas a las cuales no se les consultó sobre la necesidad de construir esta represa.
Por su lado, este experto en derechos humanos advierte al gobierno que está a tiempo de evitar un conflicto mayor, pues debe cumplir con la consulta ciudadana y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege los derechos de los pueblos indígenas. Es sumamente importante que recuerde el gobierno que este tipo de conflictos se pueden evitar cuando existen canales de participación ciudadana en un aspecto tan importante que puede afectar a las comunidades, a sus territorios y a su vida. El tablón es un proyecto necesario para evitar las inundaciones en el Valle de Sula, pero en Quimistán aseguran que es inaceptable que los inunden a ellos para lograrlo, cuando lo pueden construir en otra zona o en la que estaba prevista inicialmente. El llamado de los diferentes sectores es que se sienten a dialogar gobierno y las comunidades, porque sería lamentable que fracase este proyecto después de 40 años de anhelar que se controlen las inundaciones en el Valle de Sula. Sara Carranza, Telenoticias. En el decreto ejecutivo 26-2025 también se declara como obra de necesidad de interés público las zonas por donde cruzarán las líneas de transmisión de energía en varios departamentos del país, como Lloro, Colón, Francisco Morazán, El Paraíso y Olancho, así como en Cortés, Copán, Intibucá y Lempira. El gobierno explica que esta decisión se fundamenta en lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica, la Ley de Expropiación Forzosa y la Ley de Propiedad, entre otras. El decreto especifica el nombre y ubicación de más de 1,000 propietarios de predios que serán afectados por estas líneas de transmisión necesarias para garantizar el servicio de energía y asegurar el bienestar económico y social, argumentan las autoridades del gobierno. El lago de Yohoa se encuentra hoy en el centro de una polémica. Mientras el gobierno anuncia que la UNESCO lo declaró nueva reserva de la biosfera, los registros oficiales del organismo internacional no respaldan esa versión. Ambientalistas y analistas señalan que el lago no fue incluido en la lista publicada el sábado y piden aclarar el anuncio para no confundir a la población sobre el futuro de este importante recurso natural. El lago de Yohoa, considerado el mayor cuerpo de agua dulce de Honduras y una de las principales joyas naturales del país, se encuentra en el centro de una polémica luego que el gobierno anunciara que la UNESCO lo había declarado el pasado sábado como nueva reserva de la biosfera. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA, y la Cancillería difundieron comunicados celebrando la supuesta designación, señalando que se trata de un paso histórico para la conservación, el ecoturismo y el acceso a los fondos internacionales destinados a áreas protegidas. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y expertos han salido al paso afirmando que la información oficial no es correcta. Señalan que en la lista oficial publicada por la UNESCO el 27 de septiembre de 2025 aparecen 26 nuevas reservas de la biosfera en 21 países, pero Honduras no figura entre ellos y el lago de Yohoa no fue incluido. El dato coincide con lo publicado por medios internacionales y con el propio boletín de la UNESCO, donde aparecen países como Argentina, España y México con nuevas designaciones, pero no Honduras. El lago de Yohoa, rodeado de áreas protegidas como el Parque Nacional Azul-Meámbar Panacam y el Parque Nacional Cerro Azul, ya habían sido propuestos como candidatos dentro del Programa sobre el Hombre y la Biosfera MAB de la UNESCO desde el 2022. Ambientalistas señalan que la nominación sigue en proceso, pero que aún no ha alcanzado la aprobación final, lo cual requiere cumplir requisitos técnicos, planes de manejo y consultas comunitarias. Para algunos sectores, el anuncio oficial refleja un intento del gobierno por adelantar un logro que aún no se concreta, mientras que para las comunidades locales y ONGs ambientalistas representa una oportunidad perdida de dar certeza sobre la protección de un ecosistema que enfrenta contaminación, sobrepesca y expansión urbana descontrolada. En medio de la polémica, el lago de Yohoa continúa siendo una de las principales fuentes de agua dulce, pesca artesanal y turismo del país, pero su futuro depende de que se logre un verdadero compromiso institucional y social más allá de los comunicados. Raquel Lazo, Telenoticias.
El conflicto entre Palmerola Airports y el gobierno escala por la entrega de las obras complementarias. La concesionaria advierte que no las recibirá en su estado actual de deterioro ni asumirá los costos para ponerlas a punto, porque eso corresponde al Estado. Mientras la CID indica que su habilitación no representará mayor dificultad para PIA. En medio del cruce de versiones crece la presión para definir quién responde por la seguridad y la operatividad del aeropuerto. Nosotros se las estamos entregando en los próximos 30 días. La postura de Palmerola Airports está fijada. No aceptarán las obras complementarias en su estado actual como pretende el gobierno, informó su CEO Eric Spears, al indicar que las mismas perdieron su garantía de calidad porque el Estado no les dio mantenimiento durante los últimos años. No podemos recibir obras que han estado abandonadas hace 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque la puesta a punto nos correspondería a nosotros. Siendo esto, José, siendo esto responsabilidad propia del Estado, porque estas obras son obras obligatorias para el Estado de Honduras. Spears culpa a la SAP por los retrasos en vista que se niegan a reconocer la responsabilidad estatal por el abandono de las obras, cuyo estudio especializado para conocer su estado real cuesta más de 1.5 millones de dólares y la inversión puede ser mayor dependiendo de sus condiciones. Puede ser que nos digan, se dañó un componente de este equipo por la falta de mantenimiento, el sistema o el programa está desactualizado, hay que comprar una nueva licencia, pero eso nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque son obras tan especializadas las que están ahí que tienen que ser expertos los que nos tienen que decir cuál es la situación actual de esas obras. Pero en la CID consideran que Palmerola no tardará ni 2 semanas en poner a punto las 17 obras, entre ellas el sistema de aeronavegación, las luces de pista y la torre de control, al tiempo de resaltar que las entregarán en el marco del contrato tras superar los impases con la Superintendencia de Alianza Público-Privada. Va a demorar poco más de 15 días para, en este caso, ya tener control completo de esas obras que al inicio eran temporales, pero que posteriormente el Estado de Honduras se comprometió en finalizarlas. Todo indica que el conflicto entre el gobierno y PIA está lejos de llegar a un punto de acuerdo, critica el presidente de la coalición patriótica, para quien la incompetencia de la SAP para mediar este conflicto en un plano técnico, no político, es la que frustra cualquier avance. La SAP creo que es más incompetente que antes, precisamente porque los que están al mando de ella no están haciendo su trabajo, de repente porque no tienen la competencia técnica necesaria. Más allá de los cuestionamientos al contrato de Palmerola en el pasado, el gobierno debe tener claro que ahora es uno de los 2 principales aeropuertos del país y la seguridad de sus pasajeros está en juego, sentenció el representante de Sociedad Civil. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CREE, aprobó la nueva estructura tarifaria que entrará en vigor del 1 de octubre al 31 de diciembre de este año. El ajuste se traduce en una rebaja promedio del 4.55% al pasar de 4.84 a 4.62 lempiras por kilovatio hora. La CREE ha aprobado un ajuste al costo base de generación por un valor de $111.83 el megavatio hora, vigente para el 4º trimestre del año 2025. La rebaja en la tarifa se debe principalmente al pago de diferidos correspondiente al primer y segundo trimestre del correspondiente año a solicitud de la ANE, a favor de la demanda. Gracias a estos factores que permiten reducir el costo de la energía. En términos prácticos, el servicio residencial mantiene un cargo fijo de 58 lempiras con 84 centavos y un costo por energía que ronda entre 3.82 y 4.99 lempiras por kilovatio hora. Para el alumbrado público, la tarifa se fija en 3.87 lempiras. En esta oportunidad hubo una reducción en la demanda, una estabilidad en los precios internacionales del combustible. El deslizamiento de la moneda solo fue de 5 centavos, por lo tanto cuando se hacen la sumatoria de todas las facturas que pagó la ANE por compra de combustible, entonces nosotros encontramos
que hubo una reducción de aproximadamente 4.55% de la demanda del trimestre anterior, es decir, tendió hacia la baja. La CREP subraya que esta rebaja responde a factores coyunturales, pero insiste en la necesidad de mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema eléctrico hondureño. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Honduras captó $500.4 millones en inversión extranjera directa al cierre del mes de junio, reflejando un incremento de 6.4% en comparación con el año anterior, informó el Banco Central de Honduras. El crecimiento estuvo sostenido sobre todo por las utilidades que las empresas extranjeras decidieron reinvertir en el país, principalmente del sistema financiero, el sector asegurador, manufactura y maquila. Sin embargo, el informe también revela una desaceleración, ya que en comparación a los primeros 3 meses del año, la inversión extranjera cayó en 25% según el informe oficial. Atentos porque después de la pausa comercial les hablaremos de este evento único e importantísimo, querido para los hondureños, Teletón 2025. Ya nos estamos preparando, pero además tendremos información sobre la situación político-electoral del país. Amenazas de bomba en el edificio del Consejo Electoral atrasan y generan un clima emocional precario entre los empleados del Consejo Electoral cuando estamos a un poquito más de 2 meses para el proceso electoral general del 30 de noviembre. Atentos a estas noticias. Pero antes, Stephanie Galeano es prueba de que los sueños sí se cumplen cuando se combinan con trabajo y disciplina. Hace 10 años, esta madre soltera de 3 hijos decidió emprender en el mundo de la belleza y hoy su estudio se ha convertido en una academia que capacita a otras mujeres, genera empleos y devuelve la seguridad a miles de hondureñas. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Hace 10 años, Stephanie Galeano tomó una decisión que cambiaría su vida y la de muchas mujeres hondureñas. Profesional de las comunicaciones, madre soltera de 3 hijos y con un sueño que parecía imposible, decidió abrir su propio estudio de belleza en extensión de pestañas, cejas y tratamientos en el rostro, en un momento donde pocas se atrevían a incursar en este rubro. Nace de una necesidad económica como una madre en estado de embarazo con un bebé de 4 meses y también con un niño de 7 años en ese entonces, ya estamos por cumplir 10 años. Lo que ofrecemos son extensiones de pestañas, de hecho una de las pioneras en Honduras en traer este tipo de técnicas, micropigmentación en labios, cejas, líneas en ojos, depilación láser, encrespado de pestañas, hacemos faciales. El estudio Stephanie Galeano es mucho más que un negocio, es una academia que ha capacitado a decenas de mujeres, un espacio que genera empleo para 2 personas y un lugar donde miles de hondureñas han encontrado no solo servicios de belleza, sino también seguridad y confianza en sí mismas. Y me ha costado mucho entre llevar la maternidad, mi vida personal y la vida laboral y la vida académica. Pero yo creo que uniendo ese deseo, esos sueños y ese gran esfuerzo y sacrificio podemos lograr lo que todos querramos lograr. Pero su visión empresarial fue más allá. Hace 8 años creó su propia línea de extensiones de pestañas, convirtiéndose en una de las pioneras en este mercado en Honduras, un producto hondureño que compite con marcas internacionales y que ha ganado la confianza de sus clientas. Bueno, atendemos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y si hay clientas que pueden un poquito más temprano, más tarde, también hacemos la excepción. Nos encuentran en las redes sociales como Estudio Stephanie Galeano. Stephanie lo hizo sola, con 3 hijos, construyendo un negocio que hoy es un referente en su área y que sigue creciendo día a día, demostrando que el emprendimiento hondureño tiene rostro de mujer y de madre.
Así como planea el almuerzo con lo que tiene en casa o organiza un paseo familiar en sus días de descanso, planificar sus gastos es clave para ordenar los recursos y alcanzar sus metas con tranquilidad. De eso le hablamos hoy en nuestra sección de Educación Financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. Revisa tus gastos, los de tu hogar y establece metas. ¿Qué tal hacer un balance mensual de sus finanzas personales y familiares? Puede idear en familia algunas formas de disminuir gastos, establecer metas y celebrarlas a fin de mes con una cena o una noche de cine. Reevalúe la importancia de algunos gastos. Inicie con pequeños cambios, como comprar menos comida en la calle o desplazarse en bicicleta o a pie. Ello puede significar una gran diferencia en el control de su presupuesto. Examine su endeudamiento y tome decisiones. Haga una lista de las deudas que provienen de créditos, préstamos y tarjetas de crédito. Busque su tranquilidad financiera a través de refinanciaciones o la búsqueda de mejores condiciones. La Fundación Teletón lanzó hoy su campaña 2025. El evento se realizará el 12 y 13 de diciembre bajo el lema Teletón es servicio, con una meta de 77.5 millones de lempiras para seguir brindando atención y esperanza a quienes más lo necesitan. Bajo el lema Teletón es servicio, la Fundación Teletón lanzó de manera oficial la campaña Teletón 2025. El evento se llevó a cabo en el estudio televisivo Rosario Sagastume de Ferrari, de Televicentro, en un ambiente lleno de alegría y entusiasmo. Este año, la meta a recaudar es de 77.5 millones de lempiras. Pues cada año me sorprende lo entusiasmado que está el público de ser parte de esta experiencia. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de apoyar la Teletón, ya que es una obra genuina en la que se ayudan a miles, cientos de miles de personas cada año. Y hoy es el día en que le estamos recordando a todo el mundo, hoy la Teletón se hace presente nuevamente, demostrando que es una institución que pone el servicio, la calidad y la calidez como primer lugar. En el evento se dio a conocer el mensaje del presidente de la Fundación Teletón, el licenciado Rafael Villeda, quien instó a la población a apoyar la obra que transforma la vida de miles de hondureños. También la directora ejecutiva de la Fundación Teletón, Elizabeth Vinelli, dio a conocer su mensaje en el que resaltó la reciente inauguración del Centro de Atención de Nacaome Valle. Ambos dijeron estar sumamente felices por el lanzamiento de la Teletón, que este año se llevará a cabo el 12 y 13 de diciembre. El lanzamiento de la campaña de este día se realizó después de un fuerte trabajo de colaboradores y del staff de Televicentro. El lanzamiento oficial de Teletón 2025. 2 y 13 de diciembre ya comienza a sonar en el corazón de todos los voluntarios a nivel nacional. Hoy por hoy se hicieron presentes más de 100 voluntarios y esto es solo una pequeña parte de la gran familia Teletón que se espera unir este 2 y 13 de diciembre para llevar a cabo este gran evento. El himno de este año está a cargo del artista nacional Fabiana Sánchez y dijo sentirse orgullosa de ser la voz principal de la Teletón 2025. Para mí significa pues un acto bien solidario, realmente creo que este es mi mayor aporte para poder motivar e incentivar a todas las personas a que pongan su granito de arena para poder llegar a la meta de este año 2025. Hicimos un himno totalmente enérgico, brillante, juvenil, de manera de tener juventud que transmita más allá de lo que las naciones y los corazones necesitan para donar a Teletón. Recuerda, la Teletón 2025 se llevará a cabo el 12 y 13 de diciembre y la meta a recaudar es de 77.5 millones de lempiras. Bueno, vamos a escuchar al presidente de Televicentro de la Fundación Teletón, el licenciado Rafael Villeda Ferrari, con motivo de este lanzamiento de Teletón 2025, que tiene como meta recaudar 77.5 millones de lempiras. Buenas noches. Este año, la Fundación Teletón ha decidido resaltar la importancia del servicio como un componente esencial del cuidado de las personas que viven con discapacidad. El servicio en el área de salud no se limita únicamente a la atención médica. Es una expresión profunda de humanidad, empatía y compromiso con el bienestar de los demás. En un entorno como los servicios de rehabilitación,
donde las personas se encuentran en situaciones vulnerables, el servicio adquiere un valor esencial que trasciende lo técnico y se convierte en un acto de dignidad y respeto. En 35 años, 350,000 personas han sido atendidas. Cerca de 12 millones de servicios se han brindado en 6 centros de rehabilitación integral y en nuestras 6 unidades comunitarias de rehabilitación. Esto resume el impacto de lo que hacemos. El servicio que brindamos tiene un impacto que va más allá del individuo. Comunidades enteras se benefician de nuestros servicios de salud accesibles, eficientes y centrados en las personas. Teletón está convencido que los sistemas de salud que se basan en el servicio contribuyen al desarrollo social, reducen las desigualdades y promueven una sociedad más justa y solidaria. Teletón es calidad, calidez y servicio. Eran las palabras del licenciado Rafael Villeda Ferrari, presidente de la Fundación Teletón y Televicentro, con motivo del lanzamiento ya de Teletón 2025. Yo te voy a decir algo, 38 años. Sí. Yo uno de los aspectos que más espero con el lanzamiento es el himno Teletón. Todo, Renato, es realmente donde nos identificamos, donde cantamos durante los próximos 2 meses. ¿Y quién la canta este año? Fabiana Sánchez. Vamos a escucharla. Teletón es servicio a toda la población. Teletón es servicio, Teletón es calidad. Teletón es servicio, Teletón es calidez. Teletón es servicio a toda la población. En Cholo y Choluteca, en Olancho, Intibucá, en Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán, enfermeros, terapistas, psicólogos y médicos, todos en Teletón, todos somos calidad. Teletón es servicio a toda la población. Teletón es servicio, Teletón es calidad. Teletón es servicio, Teletón es calidez. Teletón es servicio a toda la población. Asiste a tu centro y ponte de pie, canta, ríe y baila y sueña sin parar. En Choluteca y en Cortés, en Francisco Morazán, en Olancho, en Tibucá, en Valle y Copán. Servicio a toda la población. Teletón es servicio, Teletón es calidad. Teletón es servicio, Teletón es calidad. Es servicio, Teletón es calidez. Es servicio a toda la población. Teletón es servicio a toda la población. Teletón es servicio. Mis Qué bonito. exigencias están satisfechas. Me Sí, encanta este himno de pegajosa, Teletón sí. 2025. Me encanta esa niña, Fabiana Sánchez, sí. Me gustó el video, ver a mis Contagioso, la banda compañeros, y a todo, toda la sí. gente que se mete en esto de Teletón. Me encantó. Todos apoyan. 100% para mí. Para mí, el himno es fundamental. Claro. Porque te genera La un ambiente esencia, pegajoso de Sí. compromiso anual con Teletón. Fabiana, te felicito y a todos los productores de la canción y a todo el equipo que se dedica a organizar
este evento anual. Osvaldo, ¿cómo iba a faltar Osvaldo Espinal? Sí. ¿Cómo iba a faltar Osvaldo? Pero te puliste, siempre te has pulido, pero no sé por qué siento que te has pulido más todavía en 2025, Osvaldo. Como siempre, los hondureños comprometidos con esta causa de amor. Teletón 2025. La consejera electoral Cosette López aseguró que no tiene información sobre lo sucedido con el diputado liberal Jorge Cálix y sobre la inscripción del candidato alcalde por libre en San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri. Asimismo, López informó que las papeletas electorales oficiales serán publicadas el próximo jueves 2 de octubre en la página oficial del órgano electoral. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, anunció que el próximo martes se entregará al Ministerio Público tras las resoluciones judiciales contra funcionarios municipales por supuestos actos de corrupción. Contreras, que señala persecución política, dijo que lo hará sin abogados y solo con una Biblia en mano y retó al fiscal general a presentar pruebas en su contra. Pero es que Roberto no tiene requerimientos fiscales, no está imputado, y entonces ¿cómo es que se va a presentar Roberto? Bueno, pero o sea, que está esperando él puede decir que me voy a presentar voluntariamente, pero que no está imputado, no tiene ningún requerimiento. No sé si está adelantando, forzando acontecimientos. Roberto debe tener cuidado sobre esto. Los imputados son otros. Los imputados son otros, pero no sé por qué se va a presentar voluntariamente cuando ni lo ha citado, entiendo yo, la Fiscalía, ni tiene requerimiento fiscal, ni entiendo que hay orden de captura, y entonces ¿por qué se va a presentar? Debe tener mucho cuidado en esto Roberto Contreras, el alcalde de San Pedro Sula. La Red por la Equidad Democrática de Honduras, Red H, cuestionó este martes mediante un pronunciamiento público las inscripciones irregulares de aspirantes, lo cual no solo irrespeta los resultados de las elecciones primarias, también confirma que las postulaciones son decisión de las cúpulas partidarias y no del pueblo. De igual manera, la Red H alertó sobre la inseguridad tecnológica del Consejo Nacional Electoral, señalando que su débil sistema de control permite la manipulación de fotografías y resultados, lo que mina la confianza en la institución responsable de garantizar transparencia. Asimismo, cuestionó la decisión de la Junta Directiva del Congreso de bloquear el presupuesto de política limpia, lo cual consideran no solo favorece la impunidad al debilitar la capacidad de fiscalización, al tiempo de demandar de la Fiscalía la investigación y judicialización con independencia de todos los casos de corrupción y la suspensión del estado de excepción durante el proceso electoral. Por tercera vez consecutiva se emitió una alerta de bomba en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, tanto en el edificio ubicado en el barrio San Felipe como en las bodegas ubicadas en el Instituto Nacional de Formación Profesional Infob. En los videos difundidos se observa cuando sale el vehículo de la unidad antibombas de la Policía Nacional. Pues el día de ayer y el día de hoy. Y no tenemos, bueno, la semana pasada recordemos que hubo otra alerta, pero sobre esa hay mayores informaciones, fue liderada por la Policía Nacional y se hizo el operativo. Es esta semana que no tenemos ningún tipo de información, ni a través de nuestros subalternos, ni en el Pleno directamente. El pasado lunes 22 de septiembre, un equipo especializado en explosivos acudió a la sede del CNE en Tegucigalpa tras recibir una llamada anónima sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo. Agentes inspeccionaron oficinas, cubículos y en el estacionamiento del edificio. Sin embargo, a la fecha las autoridades no confirmaron si encontraron algo sospechoso. Esa fue la primera alerta. Boicot, amenazas y ahora alertas de bombas vienen a generar incertidumbre y zozobra a 2 meses de las elecciones del 30 de noviembre en el Consejo Nacional Electoral. La consejera electoral Cosette López pidió respeto al trabajo que realizan en el órgano electoral. Cualquier puesta en riesgo de las personas es un problema. Que no nos enteren y no nos digan oportunamente qué está sucediendo es peor. Y si solo se está queriendo crear incertidumbre, peor aún. Yo creo que es entidad de seguridad nacional. Merecemos un respeto, nos están pidiendo un trabajo arduo, estamos aquí mientras todo el pueblo hondureño está descansando y lo hacemos de mil amores. Las autoridades de seguridad no han informado de dónde provienen las amenazas de bombas, pero el diputado del Partido Nacional Jorge Zelaya asegura que el gobierno, en este caso libre, es el encargado de brindar seguridad y generar certidumbre sobre estos temas. Independientemente de lo que sea, tienen que generar certidumbre en la población y esto le corresponde al gobierno central, a las autoridades, a la policía, a los militares, porque no se puede
estar enviando mensajes de incertidumbre. Sin embargo, este candidato a diputado del Partido Nacional sí cree que Libre está detrás de estos mensajes de zozobra. Creo que quiere hacer Libre lo que en el pasado ha hecho, tratar de impedir de que las elecciones sean transparentes, de que sean democráticas, pero aquí vamos a estar pendientes nosotros del Partido Nacional para que sean elecciones y que sea el pueblo hondureño el que elija quiénes serán sus próximas autoridades el 30 de noviembre. En el oficialismo rechazan esos ataques en su contra, porque indican que siempre han sido abanderados que haya elecciones. La oposición, ante su incapacidad de convencer al pueblo hondureño, se empeña en culpar una vez más al oficialismo de este tipo de hechos. A criterio de la ex rectora de la UNAI y socióloga Julieta Castellanos, estos hechos solo vienen a poner en precario la gobernabilidad del país. Y por lo tanto, la gobernabilidad se pone más en precario. Estos hechos, en vez de generar confianza, generan más incertidumbre. Y exigimos que cada institución cumpla con el rol que le corresponde y que respete las jerarquías de mando de cada institución involucradas en este proceso electoral. Con amenazas, rumores y desconfianza, el camino a las elecciones se vuelve cada vez más incierto y si no hay garantías, lo que está en riesgo no es solo el proceso, es la paz democrática del país. Por su parte, en el Consejo Nacional Electoral no se detiene el cronograma electoral y aseguran que habrá elecciones el 30 de noviembre. José Andino, Telenoticias. El 30 de noviembre tenemos elecciones. Yo cometí un error hace algunos minutos. Dije, un poquito más de 2 meses faltan para las elecciones. No es así. Hoy es 30 de noviembre. Perdón, de septiembre. Hoy es 30 de septiembre. Estamos ya a menos de 2 meses. 30 de septiembre a octubre 1 mes, a 30 de noviembre 2 meses. Y han transcurrido ya varias horas de este 30 de septiembre. Ya el tiempo es el mismo siempre, avanza con tanta celeridad que no es un poquito más de 2 meses, ya menos de 2 meses que estamos para las elecciones. Fíjense ustedes que este 30 de septiembre es el último día para solicitar ante el Consejo Nacional Electoral la acreditación de observación nacional e internacional, un proceso que cierra en esta etapa el CNE con 29 organismos ya aprobados y 19 pendientes de aprobación a nivel nacional. Se esperan no menos de 20,000 veedores y desde afuera ya están en la lista los observadores de la OEA, Unión Europea y Centro Carter. En el último día para la presentación de solicitudes de observación electoral de cara a las próximas elecciones generales, el CNE cierra con un listado de casi 50 organizaciones nacionales e internacionales aprobadas y otras por aprobar. Bueno, hay 29 que fueron las primeras que fueron aceptadas, luego se presentaron otras 19, esas 19 al menos hasta la semana pasada eran 19, no sé si ha incrementado durante estos 2 días de esta semana y de esas 19 o poco más todavía están a la espera, ¿no?, de emitir las resoluciones. A más tardar el 20 de octubre próximo, todas las organizaciones nacionales e internacionales tienen que presentar al máximo organismo electoral la lista de observadores, un proceso que la Red por la Defensa de la Democracia ya tiene bien encaminado con casi 5,000 voluntarios. Nosotros tuvimos un objetivo claro al momento de trazar este proyecto, 10,000 observadores, poder ver todas las juntas receptoras de votos y ya estamos a punto de llegar a la mitad de ese número que nos propusimos. Según las proyecciones, las elecciones del 30 de noviembre serán las más observadas en la historia democrática del país, con la confirmación de participación al cierre de la presentación de solicitudes de acreditación de la Organización de Estados Americanos OEA, la Unión Europea y el Centro Carter, sin contar que todos los hondureños pueden convertirse en veedores del proceso sin necesidad de portar una credencial del CNE. Está el observador nacional o internacional que puede estar hasta 3 metros de la mesa y luego está la ciudadanía que puede estar a 4 metros. Lo que quiere decir es que usted puede y debe acompañar y no está restringido. Cuando pasen al momento de hacer el envío, ellos también pueden acompañar.
Desde la sociedad civil piden o exigen al Pleno de Consejeros que esta vez no se repita la sospechosa práctica de las primarias que entregaron las credenciales un día antes de las elecciones, o el exceso del 2021 que llegaron los carnet a las 6 de la mañana del mismo día de la cita con las urnas. Queremos que sea con tiempo. ¿Y cuánto es tiempo para nosotros? Por lo menos, y que eso ya está apretado una semana antes, porque no son tres acreditaciones las que vamos a recibir, y esas acreditaciones hay que trasladarlas a los 18 departamentos del país y a partir de ahí a los 298 municipios donde vamos a tener esa presencia, ¿no? Se espera una nutrida participación de observadores y acompañantes internacionales, así como no menos 20,000 vigilantes nacionales para un proceso que todas las versiones dicen que será muy polarizado, pero sobre todo altamente crispado. Sin mencionar nombres, el consejero del CNE, Marlon Ochoa, lamentó que haya funcionarios electorales que desinformen a la población respecto a la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por lo cual espera que el objetivo no sea deslegitimarlos de cara a las elecciones generales. De mi parte, sepan que no obtendrán un voto para restar las responsabilidades constitucionales que se le confieren a las Fuerzas Armadas de Honduras y a la Policía Nacional para brindar seguridad al proceso. De mi parte, no obtendrán un voto para restar estas funciones que ya la Constitución de la República les confiere a estos órganos de seguridad del Estado para blindar en materia de seguridad del proceso. Ochoa destacó el papel que hasta ahora han tenido ambos órganos de seguridad que trabajan de forma complementaria con el Consejo Nacional Electoral. Este martes se confirmó el fallecimiento de la alcaldesa por el Partido Nacional del municipio de La Venta, Francisco Morazán, Ada Ondina Mejía Tábora, quien enfrentaba problemas de salud según familiares. La funcionaria había sido reportada días atrás en estado delicado y falleció en Tegucigalpa debido a complicaciones médicas. La municipalidad de La Venta confirmó la noticia a través de un comunicado en su página oficial de Facebook, expresando condolencias a su esposo Mauricio Montes, a sus hijos y familiares. Gracias por su amor a nuestro pueblo y por todo el bien que hizo por nuestras comunidades, indicaron. La alcaldesa Mejía deja un legado de servicio y compromiso con las comunidades de La Venta, siendo recordada con gratitud y respeto por los habitantes del municipio. Próximamente se dará a conocer el lugar donde se realizarán las honras fúnebres. El testimonio que brindó durante el juicio el ex juez Marco Vallecillo reveló detalles del inicio de su relación con el fiscal general Joel Zelaya, reuniones en las que, según dijo, se coordinaba la forma en que ingresaban los requerimientos fiscales para capturar a personas de interés para el Ministerio Público. Durante el desarrollo del juicio para el ex juez Marco Vallecillo, en su declaración dejó al descubierto una trama de vínculos y tensiones en el propio sistema de justicia. Vallecillo relató cómo inició su relación con el fiscal general Joel Zelaya, reuniones en las que, según dijo, se coordinaba la forma en que ingresaban los requerimientos fiscales para capturar a personas de interés para el Ministerio Público. El fiscal general de la República se personó a este circuito de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción a presentar el famoso caso de las casas contenedores, cuyo principal imputado era el señor Eval Díaz. Procedía a darle admisión al mismo. Es así pues que el fiscal general, la señora María Tejeda y el señor Luis Javier Santos acuden a mi despacho mientras estábamos preparando todo lo relativo a hacer las órdenes de captura, admitir, juramentar a los jueces ejecutores y toda la cuestión. Admitió que esas reuniones se enfriaron con el paso del tiempo, aunque aseguró que en varias ocasiones buscó provocar un encuentro entre el testigo protegido TN-01 y el propio fiscal general, a través de la fiscal María Tejeda. También describió cómo su amigo y consultor Nelson Omar Sierra le pedía reunirse con el testigo protegido, algo a lo que él respondía con desdén, asegurando que no se sentaría con corruptos ni cachurecos. ¿Por qué se rompió su relación con el fiscal general, de acuerdo a sus palabras? Por diferencia en los criterios que tenía yo en cuanto a la impartición de justicia y los resultados que podían querer el Ministerio Público.
En medio de esas revelaciones salió a la luz otro detalle, el contrato con un arquitecto para la construcción de closet de madera en su residencia, un trabajo valorado en más de 300,000 empiras que prometió pagar el mismo sábado 17 de agosto de 2024, el día de su captura. Ese día en una gasolinera capitalina todo cambió. Vallecillo, entonces juez con poder nacional, fue detenido en una operación de entrega controlada, acusado de recibir dinero de una extorsión. Que yo lo que estuve en el carro con él son 4 minutos, 37 segundos, que es lo que dura la grabación de mi teléfono. Porque yo grabé la conversación porque no me generó confianza. No me generó ningún tipo de confianza la insistencia de este señor. El Ministerio Público en sus conclusiones considera probado el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido y pide que Vallecillo sea condenado a una pena que oscila entre 15 y 20 años de prisión más una multa de al menos 1,000 salarios mínimos. Bueno, ya vamos a seguir con la información judicial y también policial. Hoy iniciamos el noticiero con esta noticia sobre el lago de Yohoa. ¿Recuerdan ustedes? Que el gobierno ha manifestado que la UNESCO nos declaró como una reserva de biosfera el lago. Pero hemos revisado los documentos de la ONU y el sábado hubo de la UNESCO, el sábado hubo una declaración para 29 sitios de reservas, pero no apareció el lago de Yohoa de Honduras. Y aquí tengo la información que nos transmite el gobierno a través del ministro Luqui Medina. Recién mencionaron en el noticiero que desde la Secretaría de Recursos Naturales nos referimos a la inclusión del lago de Yohoa como reserva de biosfera y lo presentaron como polémica con otras declaraciones, pero es que hubo algunos comunicados gubernamentales, Luqui. Pero Luqui Medina nos dice hoy, seguimos trabajando en el rescate del lago de Yohoa según lo planificado de 2022 y la nominación como reserva de biosfera fue presentada por la presidenta Xiomara Castro en septiembre de 2024. UNESCO reconoce ahora a nuestro lago como un vasto mosaico ecológico y el proceso continúa con buen desempeño desde lo técnico y científico. Hay mucho trabajo y resultados, pero no hemos dado declaraciones personales ni institucionales, pero hubo comunicados, Luqui. Pero al final lo importante, y esa rendición de cuentas, yo valoro eso, nos está diciendo que no fue declarado en esta ocasión por UNESCO el lago como reserva de biosfera. No fue declarado, pero que el gobierno sigue trabajando para que en una próxima oportunidad UNESCO nos declare como reserva de biosfera al lago de Yohoa. Entonces queda claro que no hubo tal declaratoria por parte de UNESCO el sábado. Y esto, saben que Honduras, cualquier tema como este genera polémica por el ambiente político electoral en que estamos. Pero hoy queda claro que por lo menos en esta ocasión todavía no forma parte de esa clasificación el lago de Yohoa, pero que el Estado de Honduras trabaja en función de eso. Ya hoy queda claro para disipar toda polémica que pueda surgir en torno a este asunto y que en tiempos de campaña electoral se masifican. Cada quien trata de alar agua a su molino, pero la verdad es que no se produjo esa clasificación para el lago de Yohoa en esta ocasión. Posiblemente sea en otra oportunidad. Continuamos con nuestra agenda policial judicial. Este martes fue sepultado en una comunidad del departamento del Paraíso el policía Kenny Curry Ávila, quien el pasado domingo perdió la vida en el departamento de Colón tras una emboscada en el cumplimiento de su deber. Sus compañeros de promoción, así como otras amistades, acompañaron a la familia del efectivo policial con la designación póstuma como clase 1 de policía en reconocimiento a su servicio y entrega. Según las autoridades, este ataque, en el que otros 3 agentes del orden resultaron heridos, fue ejecutado por una organización criminal dedicada al narcotráfico, la extorsión y desplazamiento forzados de familias, sembrando terror en la zona. La policía ofrece una recompensa de 500,000 empiras sobre los responsables de este asesinato.
Agobiados por la violencia, el abandono y la indiferencia, así sobreviven miles de adultos mayores en Honduras en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor que se conmemora el 1 de octubre de cada año. El CONADE revela que entre el 2020 y el 2025 atendió más de 6.600 quejas de este sector. La mayoría por falta de acceso a la justicia, amenazas de muerte, malos tratos y abusos de autoridad. Las cifras son estremecedoras. Cerca de 1.000 adultos mayores han perdido la vida violentamente en los últimos 5 años, lo que equivale al 5% de los homicidios registrados en el país, solo bajo el estado de excepción. Iniciado en 2022, al menos 450 ancianos fueron asesinados. La mayor parte de las denuncias provienen de Francisco Morazán, Olancho y Lloro, pero abarcan todo el país. Los agresores en casi la mitad de los casos son particulares, aunque también figuran instituciones estatales como el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y entes autónomos. El CONADE advierte que la pobreza, la soledad y el abandono familiar profundizan la discriminación y los malos tratos, condenando a los adultos mayores a sobrevivir bajo un paraguas de indiferencia. En Honduras, el 14% de la población supera los 60 años. Más de 1.3 millones de personas que deberían vivir con dignidad, pero que siguen siendo invisibles en un país que no les garantiza ni salud, ni justicia, ni respeto. Más corto, bueno, esta es la información que el CONADE alerta que miles de adultos mayores en Honduras viven entre abuso, violencia y abandono. Fuerzas Armadas usan su medio oficial para difamar a periodistas. El gremio alerta de un patrón sistemático de ataques que amenaza la libertad de expresión. El último blanco fue el periodista y empresario Rodrigo Wong Arévalo y hoy las autoridades castrenses no quisieron responder a nuestra consulta. Recientemente, el Diario Oficial de las Fuerzas Armadas dedicó su portada al periodista Rodrigo Wong Arévalo, calificándolo de mentiroso y traidor a la patria. Pero este no es un caso aislado. Anteriormente, la cúpula militar también arremetió contra El Heraldo y otros 3 periodistas, a quienes tacharon de mentirosos y sicarios de la verdad. Lo que preocupa a la Asociación de Prensa Hondureña es que se ha convertido en costumbre de la institución castrense atacar, acusar, difamar a los comunicadores que ejercen su labor. Condenamos la acción irresponsable, abusiva del general Roosevelt Hernández y creo que ya se está pasando los límites de su responsabilidad. No podemos permitir que este tipo de vejámenes contra la prensa se den frecuentemente. Ya es una situación permanente. El Diario Digital de las Fuerzas Armadas es un medio que se ha fortalecido en los últimos meses, pero no precisamente para informar a la ciudadanía sobre labores institucionales, sino como herramienta para atacar a periodistas. En ese contexto, las expresiones provenientes del alto mando militar no pueden ser tomadas a la ligera, dice este representante de C Libre, porque constituyen un discurso de odio y señalamiento público. Mire, lo preocupante es que lo estén fortaleciendo con dinero del pueblo para atacar al pueblo. Y me dirán a mí las Fuerzas Armadas, no, pues no atacamos al pueblo, estamos atacando a aquellos periodistas que no dicen la verdad. Entonces, si ustedes consideran que hay periodistas que no dicen la verdad, entonces dialoguemos. ¿Hay oídos sordos o es que no quieren escuchar algunas verdades que es necesario escucharlas? La Constitución de la República, en su artículo 72, garantiza la libertad de expresión, pero también instrumentos internacionales protegen este derecho fundamental. Es por ello que desde CIPRODE recomiendan que se busque un diálogo para bajar las tensiones entre los comunicadores y los hombres de verde olivo en un año electoral. De generar espacios de diálogo, bajar las tensiones en el país para todos los actores involucrados, porque no se trata solamente de este canal de las Fuerzas Armadas, sino que de varios otros sectores donde hay una agresividad verbal bastante marcada y es necesario bajar las tensiones, particularmente considerando que estamos muy prontos a un proceso electoral. Ante los señalamientos, Telenoticias buscó la versión de las Fuerzas Armadas, pero su portavoz respondió que por los momentos no se están refiriendo a este tema, un silencio que contrasta con la agresividad de sus publicaciones contra la prensa. Los entrevistados concluyen que la utilización de un medio oficial financiado con recursos públicos para atacar a periodistas contradice los principios democráticos. El exsecretario de Educación, Marlon Escoto,
sostuvo este martes. Ya tendremos con esta información, pero antes, auto de formal procesamiento con prisión preventiva por todos los delitos se le dictó hoy a Alexander Rosa Pineda por parricidio, asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada y parte ilegal de arma de fuego. Alexander Rosa es señalado como responsable del asesinato de su expareja, Darlene Yorleni López, y de su exsuegro Ángel Rosendo Aguilar Calix. El crimen ocurrió la noche del 24 de septiembre en el sector de Spanish Town, en Roatán, Islas de la Bahía. El exsecretario de Educación, Marlon Escoto, sostuvo este martes que durante la actual administración nunca se cumplieron los 200 días de clase y que este año será aún más difícil lograrlo por el proceso electoral. Al cierre del periodo escolar señaló que persisten desafíos incumplidos como la falta de estabilidad en la matrícula y la ausencia de mejoras en la calidad educativa. No obstante, reconoció avances en inversión de infraestructura, gratuidad de la matrícula, alimentación escolar y mejoras salariales para los docentes. 4 años de gobierno, hemos perdido matrícula, no hemos podido estabilizar la matrícula y en términos de calidad de la educación no tenemos información. Se valora la inversión que el gobierno ha hecho en educación, en infraestructura, en mejorar los salarios de los docentes, en matrícula gratis, en inversión en alimentación escolar, para dar algunos ejemplos. Sin embargo, todas estas inversiones que representan miles de millones de lempiras no se ven reflejados en los principales indicadores educativos, que es cobertura y calidad de la educación. Recordó que no se aplicaron pruebas de desempeño desde 2022, cuando los resultados reflejaron retrocesos en español y matemáticas. Para el próximo año advierte que el reto será recuperar la matrícula a través de campañas que sensibilicen a las familias sobre la importancia de mantener a los estudiantes en las aulas y así reducir la deserción. Aunque reconoce que hay muchos desafíos, el Consejo Nacional de Educación asegura que el país no está estancado. En los últimos años la matrícula aumentó, la cobertura se amplió, los índices de aprendizaje mejoraron y el analfabetismo dejó de ser una condena para miles de hondureños. Yo diría que el sistema educativo en Honduras ha mejorado en asuntos de cobertura, ha mejorado en asuntos de calidad, en asuntos de eficiencia. Sin embargo, debemos también reconocer de que tenemos desafíos, tenemos retos, tenemos una ruta todavía por caminar. Este ex subsecretario de Educación reconoce ciertos avances, pero cuestiona que muchos de los objetivos del actual gobierno quedaron en el papel. Señala que el aumento a la matrícula no pudo sostenerse y que la supuesta erradicación del analfabetismo aún está lejos de cumplirse. Este gobierno va a cerrar con un progreso decadente. Ha progresado, pero no a la velocidad espectacular con la cual se han multiplicado los problemas que tiene que atender. Y yo quiero decirle el avance que hicieron, por ejemplo, en tratar de eliminar, reducir el analfabetismo. Hay que premiarlo, es valioso, pero tampoco es que el país está mejor que Corea o que está mejor que Japón. Tiene analfabetismo, no es cierto, que está libre totalmente, pero tuvo avances. Para este integrante del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el sistema ha tenido apenas pequeños cambios en el currículum, algunos avances en infraestructura, pero en matrícula no se registraron progresos y los niveles de aprendizaje siguen en caída. En su balance, el mayor logro de la actual administración no está en las aulas, sino en haber mantenido la gobernabilidad del sistema. Los aprendizajes no han sido considerados pese a que se tenía una evaluación con un informe para los 18 departamentos, para los 298 municipios. No se utilizó, no se hicieron planes de mejoras y por lo tanto la variable de aprendizaje sigue ahí, baja y sin datos recientes después del 23. En general, digamos que el sistema educativo, el mayor logro que se tuvo en esta administración fue que no hubo huelgas, que no hubo paros. Los contrastes revelan que la educación en Honduras avanza en cifras oficiales, pero arrastra una deuda que no se resuelve con estadísticas.
Lo que está en juego no es solo la matrícula o la infraestructura, sino la capacidad de garantizar aprendizajes reales que transformen el futuro de un país que todavía lucha por saldar su deuda histórica con las aulas. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El banco de sangre del Hospital Escuela mantiene un nivel de abastecimiento del 85 al 90%. Sin embargo, durante la semana morazánica la demanda se incrementa significativamente debido al aumento de la siniestralidad vial que caracteriza estas fechas festivas. Las autoridades del centro asistencial hacen un llamado urgente a la población, especialmente a personas con tipo de sangre O positivo, para que se acerquen a donar y así garantizar la disponibilidad de este recurso vital para atender emergencias. Este feriado morazánico, excepto el viernes, no se van a atender donantes de sangre, pero el día de mañana, miércoles, el jueves, inclusive el sábado, se van a estar atendiendo donantes de sangre, así que pueden hacerse presentes. En la donación vamos a iniciar a partir de las 7 de la mañana, entonces les esperamos, ¿verdad? Recuerden que hay mucha necesidad, como usted lo mencionaba. Los interesados pueden acercarse al banco de sangre del Hospital Escuela, donde el personal capacitado realizará una evaluación previa para asegurar que la persona cumple con los requisitos necesarios. Es importante recordar que la donación regular de sangre es fundamental para mantener las reservas hospitalarias y responder eficazmente ante emergencias. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con nuestro experto César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? No hay buenas noticias. La mayoría de los arrecifes de coral de todo el planeta están en peligro de extinción o en alto peligro de extinción. Mire usted qué palabras. Y resulta que en los arrecifes de coral vive al menos el 25% de toda la vida marina. Ahí se alberga todo el 25% de la vida marina del planeta. Y también pues representaría, si se extinguen, la pérdida de la biodiversidad, el colapso de la pesca y la pérdida de las costas. Así de crítico es este tema y es producto del calentamiento global propiciado por las actividades humanas. Vamos a la parte meteorológica porque para esta jornada de miércoles pues tenemos condiciones siempre inestables en el territorio hondureño. Antes el ojito a los fenómenos que están activos. Se ha formado en las últimas horas la tormenta tropical Octavio, que tiene vientos sostenidos de casi 80 kilómetros por hora, y otro fenómeno también está a punto de formarse siempre en el Pacífico. En el Atlántico pues continúa fortaleciéndose Imelda, que ayer era una tormenta y ahora le tenemos como un huracán con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora, y un poco más adelante Humberto, que también se mantiene todavía como huracán, y ambos fenómenos pues se van a encontrar cerca de las Bermudas, donde pues ya están recibiendo marejadas ciclónicas fuertes y corrientes marinas de retorno muy peligrosas, así que pasará muy cerca toda esa actividad en los próximos días en este punto. Sobre el territorio centroamericano, pues la condición inestable también va a continuar. Tenemos una atmósfera cargada de humedad en este momento y la posibilidad de precipitaciones continúa para este miércoles, alta en algunos sectores, tal como lo vamos a ver. En el occidente, pues no van a parar las precipitaciones. Ahí tenemos Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Intibucá, con posibilidades cercanas al 90%, mientras en la parte norte, Tela y algunos otros municipios del departamento de Atlántida también con posibilidades, lo mismo en Colón, y tenemos también San Isidro, El Encanto, Yojoa, Villanueva, Pimienta con posibilidades. San Pedro Sula no tiene posibilidades para esta jornada de miércoles. Aquí en la parte central, Comayagua, Tegucigalpa. Pues en Tegucigalpa los porcentajes son menores, pero sí en Comayagua y La Paz tenemos altas posibilidades, lo mismo en la zona sur, que superan el 70% de posibilidades. En la altura del oleaje esperamos 2 metros siempre a la salida del Golfo de Fonseca y continuaremos muy normalitos en el litoral Caribe, mientras las temperaturas pues se mantienen aquí en el área central entre 28 y 29 las máximas, y en el resto del territorio van a 30 y 32. Y el índice ultravioleta alto aquí en la porción central principalmente, que puede llegar incluso a 12%. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, ahí está la diferencia de Olimpia y Motagua, en la mística de ese equipo. Te aseguro que Olimpia pasa. Motagua tuvo hoy para pasar y mira, en el último minuto se dejó meter el segundo gol de Alajuelense. Con el empate Costa Rica, eliminados.
Ahora hay que apoyar a lo libre. No, y a la Liga Nacional. Y a la Liga Nacional. Pero lo importante es que la selección en octubre vence a Costa Rica. Ese partido es fundamental, ¿no? Claro. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía.